¿Qué es peor? ¿Acostarte con tu marido infiel, presunto culpable de homicidio, o ser cómplice de la muerte de tu hermana porque te urgía prepararte un sándwich y no mostrar remordimiento? entérate en The Undoing? La crónica de una vida que se desarticula. The Undoing, el podcast de la serie de HBO. Estamos por encarar un juicio donde la furia, donde digamos las emociones desbordadas son lo que van a dictar el paso en este episodio número 5 de The Undoing. ¿Cómo estás, Valeria Villa? Muy bien, cada vez más impresionada por cómo se han desarrollado los eventos en la serie. Ahora sí que tenemos que hablar del gran martillo en la habitación, pero antes que nada me presento, yo soy Antonio Sempere y por supuesto que nos tiene muy impresionados este episodio y vamos a romper un poquito con el esquema que hemos manejado en episodios anteriores, que era saltar de un punto a otro. Aquí tenemos que ir ligeramente de manera lineal, porque hay dos lecturas de este capítulo, me estaba fijando. Después de que vi el episodio por primera vez, obviamente te causa una impresión por todo lo que habías construido en tu mente relativamente al caso. Cuando lo vuelves a ver por segunda vez, ya habiendo descubierto ese martillo de escultura escondido en el estuche del violín de Henry, te cambia toda la perspectiva de los personajes de esta serie. Y tenemos que hablar obviamente de este caso, ¿no? Sí, hay muchas cosas que pasan en este capítulo que te hacen pensar, que te hacen volver a dudar un poco más. Bueno, a mí me hicieron dudar de Grace, me hicieron obviamente dudar de Henry, me hicieron, bueno, de Jonathan hemos dudado todo el tiempo. Sí. Y hemos dudado de él, sobre todo de su calidad como persona, ¿no? Sí, y además también hay una información nueva sobre Jonathan que nos estábamos preguntando en el capítulo anterior, en el podcast anterior. ¿Qué onda con su familia? ¿No? Uh-huh. ¿Qué había pasado con su familia? Pues ya vimos qué pasó, pero... Mira, volvemos también al tema de apertura de la serie, porque siempre nos ha llamado mucho la atención. Tú hablabas mucho de qué es la pérdida de la inocencia. Este tema, A Little Dream of Me, es un tema muy viejo, es un estándar de 1931. La original es de Ozzie Nelson y su orquesta, pero han interpretado Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Nat King Cole, Doris Day, Dean Martin, Mamas and the Papas, The Beautiful South, más recientemente Erasure, Michael Bublé y por supuesto esta versión de Nicole Kidman. Y sí te habla de una necesidad también como de cobijo de esta persona que dice, suceda lo que suceda, sueña conmigo y estaremos juntos, me estarás arropando. Dime que me amas, ¿no? Dime que amas. Y esa necesidad también de esa expresión de un amor, un afecto, una cercanía, que lo vemos varias veces. Hay concretamente un momento donde sucede, digamos, esta situación. Yo no quiero llamarla porque obviamente no tengo nada de sabiduría en este sentido de dependencia, pero sí vemos cuando Grace sucumbe en apariencia un poco a esa seducción, ese poder de encanto que tiene Jonathan sobre ella y va y vuelve a dormir en su cama. A mí me causa un ruido descomunal que digo, ¿qué sucede? ¿Con quién estamos lidiando realmente? Porque toda la serie la hemos visto como esta mujer fuerte, decidida, que no se está doblando, que sabe que todo le está jugando en contra y que se está enterando literalmente cada episodio de revelaciones cada vez más escandalosas sobre su familia en general. Y aquí, sin embargo, la vemos con un gesto que, yo no sé, esto se interpreta como debilidad de su parte, es muy humano lo que hace a irse con Jonathan. En tu opinión, experta, ¿qué se te formó en la mente? Muchas cosas. O sea, pensé se me ocurrieron muchas preguntas, pero bueno, pensaba que todo lo que ella está viviendo es absolutamente traumático y digamos como eso puede ser un elemento. O sea, de no estar pensando, de no estar siendo razonable, de estar actuando de pronto de maneras muy erráticas. Que bueno, la vimos desmayarse en el parque, tener un ataque de pánico. O sea, esa es una cosa que se me ocurre, pues, ¿no? Que es como un acto impulsivo. Y yo me preguntaba, ¿todavía lo quiere? ¿No? Ya lo perdonó, lo está perdonando, pero me surgió la duda de si ella es sospechosa. Y entonces ese acto de ir a acostarse con él nuevamente es como decirle, te recuperé. Wow. O sea, se habla a veces en situaciones de combate del estrés postraumático. ¿Podríamos hablar de un caso similar ante una vivencia así? No. Bueno, a ver. No tan fuerte.
No, a ver, déjame pensar. O sea, más que estrés postraumático puede ser como no ha pasado nada, como de pronto una negación patológica, Ok. un momento en donde ella, te digo, no está pensando con claridad y entonces casi como una autómata sale muy tarde en la noche y va a su casa y se acuesta con su marido. Pero te digo, yo lo interpreté como otra vez juntos. O sea, Y aquí no ha pasado lo nada. logré, no, yo Ok, lo logré, ok. pensando que Grace fuera sospechosa, Ah, pensando que ella fuera sospechosa y no lo había entonces visto ya así. lo recuperó, ya es otra vez de ella, ya es suyo otra vez, o aquí no ha pasado nada, que es una negación patológica, que es una fragmentación de la mente, que sí es, digamos, post-trauma, pero digamos, el estrés postraumático sería que ella estuviera teniendo recuerdos de todo lo que ha visto, ha vivido, porque además este capítulo es muy gráfico, ¿no? Vaya que sí. Es realmente muy perturbador que ella vaya a tener sexo con él en medio de todo lo que pasa en este capítulo. Y nos recuerda un poco quizá la situación de Jonathan teniendo sexo con ella inmediatamente después de haber tenido sexo con la mujer a quien acaban de descubrir asesinada de una manera grotesca, o quizá asesinada a sus propias manos, ¿no? Porque no podemos descartar todavía a Jonathan de 100% como el culpable. Hay que hablar de que este episodio empieza con las secuelas de esta aparición en televisión de Jonathan junto a su abogada, junto a Hayley Fitzgerald, donde él habla de que perdió a su gran amor, perdió eso que le hizo tanto daño, y entonces sigue pintándose en ese rol como de víctima. Llamamos a los paparazzis descendiendo sobre ellos, porque también los medios necesitan esa narrativa, ¿no? De ese amor tortuoso, de esa situación de siguen juntos o no siguen juntos. La esposa lo está solapando, lo está protegiendo porque realmente él es inocente. Todo el mundo tiene necesidad de construir una historia en torno a ellos dos, ¿no? Pero obviamente la única historia real, creo que ni siquiera podemos decir que ellos la saben, porque hay dudas de parte, sobre todo de Grace, y vemos que esas dudas de todos modos se van encimando sobre esa necesidad de proteger a Jonathan. Cuando analizamos que está haciendo un estudio del jurado, esta súper abogada, porque la verdad es que es un episodio donde tiene un lucimiento personal brutal, Hayley Fitzgerald. Ella te dice, es que el rastro digital que dejamos como personas me permite a mí saber todo, ¿no? Saben los jurados quién está siendo infiel, quién ha tenido matrimonios fallidos, quién ha perdonado, quién no. El nivel educativo de los testigos. Es medio Todo. aterrador, ¿no? Es medio orwelliano cuando lo construyes de esa manera, ¿no? El saber que hay una vigilancia total, y es una vigilancia que nosotros hemos permitido, ¿no? Sí, nosotros la alimentamos todos los días. Y además la serie ha insistido en esto. O sea, en cómo el proceso de la justicia es tan imperfecto, está tan manipulado, tiene tanto que ver con el dinero. Si te consigues un buen abogado, pues pueden hacer esto, ¿no? Usar el algoritmo incluso para elegir testigos que van a decidir si alguien es inocente o culpable. Por ahí escuchaba una vez una declaración, creo que era de F. Lee Bailey, que fue uno de los jurados del juicio de O.J. Simpson, y él decía que generalmente un juicio se decide quién lo ganó o quién lo perdió, o sea, ya estadísticamente hablando, desde el momento de la selección del jurado. Dice, si me salgo con la mía, eligiendo al jurado que yo quiero, 95% de ese juicio ya lo gané. Y es curioso cómo se juega también con las cifras. También vemos un reportero ahí de campo cuando están llegando todos al juzgado, ya el día ya precisamente de la comparecencia, y habla de, bueno, las posibilidades de una condena de culpable para Jonathan Fraser son de 80 y tantos %. ¿Cómo les gusta a los americanos, la verdad, hablar de porcentajes y de cifras y de estadísticas? O sea, eso alimenta desde las industrias del deporte y las fluctuaciones bursátiles hasta los desenlaces de dramas humanos que deberíamos tomar quizá con un poquito de menos de frialdad numérica y más de humanidad, ¿no? Porque cuando vemos el juicio, cómo se estructura, vemos hay dos vertientes por las que apostaron la parte acusadora y la defensa. Me parece que la fiscalía está abogando por la brutalidad de los hechos. Y lo vemos desde la construcción de cómo describen todo lo que sucedió. Él habla de que él llegó y la penetró sexualmente y después redujo su cabeza a una pulpa golpeándola con este martillo. Y es muy gráfico. Y las imágenes que enseñan son terribles. ¿Qué elige hacer la defensa?
mostrarte de entrada una imagen de Elena como era en su plenitud, en su belleza, en su magnificencia. Ahí no entiendo, o sea, bueno, sí entiendo desde el punto de vista de qué es lo que están intentando lograr, pero no sé cómo influye esto en un jurado, ¿no? ¿Será más fácil dejarse llevar por ver el cadáver, obviamente, de Elena destrozado, o construir una historia a partir de, bueno, vamos a pensar cómo era ella en vida, cómo era una criatura que disfrutaba de la vida, ¿no? Porque hablan mucho, también la abogada Fitzgerald habla mucho de una mujer vibrante. Sí, o sea, llena de vida, llena de cuestiones, o sea, de motivos para vivir, y que hay que recordarla así. Y habla de un amor genuino también entre Jonathan y ella, ¿no? Que eso me llama mucho la atención, ¿no? Mira, pensaba yo cuando estaba viendo toda esta cosa tan explícita de la fiscalía, que Stephen King alguna vez, imagínate, Stephen King dijo que la violencia era la peor pornografía. O sea, era la pornografía más explícita, la que genera más morbo en la gente. Le acompaña la razón en eso, ¿eh? Y tiene mucha razón, ¿no? En todo esto que estabas diciendo. Y, o sea, yo creo que el crimen tan explícito lo que hace es centrarse en el asesino, o sea, quien sea que haya sido, que bueno, la fiscalía sostiene que fue Jonathan porque no investigaron más allá. Y la abogada, yo creo que muestra a Elena de esta manera, también otra vez en la línea de no solo una mujer vibrante, sino una mujer seductora. Otra vez, ¿no? Como implícitamente, o sea, tú ves una mujer muy bella, sonriendo, ¿no? En la foto, etcétera, ¿no? O sea, como este otro perfil. Y asocias con una mujer seductora, una mujer muy bella, una mujer que claramente era hermosa, deseable. Entonces, creo que también tiene que ver con cargar algo de la responsabilidad a Elena. O sea, que además Qué más fuerte. adelante queda claro, ¿no? O sea, queda claro como que siempre ha estado ahí la salud mental de Elena, siempre ha estado puesto en la mesa en diferentes momentos. ¿Cuál era su estado de salud mental? Si era una paciente psiquiátrica. Grace la ha querido diagnosticar de muchas maneras para justificar a su marido, para entender ella misma. Y ahora la abogada Fitzgerald también utiliza este recurso. Y volviendo a lo que decía King, en efecto, ¿no? O sea, vemos una violencia prácticamente pornográfica en estas imágenes espantosas, que aparte hay niños presentes en la audiencia, que eso me llama mucho la atención, ¿no? Que esté tanto Miguel como Henry estén ahí en la audiencia, ¿no? Y por supuesto, digo, si les gusta Stephen King, no dejen de ver The Outsider, también de HBO, y escuchar el podcast que acompaña a esa serie, pero sí, volviendo al caso, o sea, está comprobado que Estados Unidos es un país que prefiere mostrarte en televisión un crimen violento que un desnudo, por ejemplo, que es una contraposición con lo que ocurre en lugares como Europa, por ejemplo, donde los desnudos en la televisión abierta no son algo tan tabú, es algo más o menos usual, y sin embargo la violencia sí es muy, muy censurada. Aquí también habla mucho Hayley Fitzgerald de, no la penetró sexualmente, hicieron el amor, habla de amor, habla de sentimientos, habla de una pasión que existía entre ambos. Pero en efecto, esa pasión también, cuando empieza a explorar el tema de la pasión desbordada, ahí es donde le toca ya al marido de Elena, y a quien en consecuencia teníamos que tratar con un poquito más quizá de amabilidad por su pérdida, y porque él también se enteró de muchas cosas, al parecer, porque él habla de que no hubo otros hombres. Él habla de que él se enteró muy tarde de lo que había sucedido con respecto a Jonathan y Elena. Habla también de que él acaba de descubrir prácticamente lo de su hija, pero lo están pintando como una persona tendiente a las explosiones, ¿no? A la ira fácil, ¿no? Y es un poco desgarrador ver cómo lo sacan de sus casillas en el juicio. Y mis respetos, cuando hablo del lucimiento personal de Hayley Fitzgerald como abogada, hay que hablar de que la labor de la actriz es fenomenal, ¿no? Entonces se tiene que alabar mucho esa forma de atacar el caso, porque aparte construye esta duda de, bueno, entonces pudo haber otros hombres. Y dicen, no los hubo. ¿Cómo lo sabes? Y después cuando dicen, bueno, pues había otra persona presente, y es cuando llega el abogado, el detective Mendoza, que también de entrada dice, usted cuando hizo su opening statement, cuando hizo sus declaraciones preliminares,
criticó el trabajo policial, ¿no? Y eso me parece lamentable, ¿no? O sea, todo el mundo llega a condenar a la abogada defensora, ¿no? Y eso es brillante también, ¿no? O sea, cómo ella se erigió en este punto de, ok, viertan su odio sobre mí. Mientras más expongan ese odio y esa tendencia a decir, es que tenemos que encontrar culpable a este hombre, más están respaldando mi caso, ¿no? Entonces, eso me conquistó completamente de ella. La verdad es que dentro de todo eso, también hay que ver las reacciones de Grace de lo que está sucediendo, ¿no? Cuando habla de amor, habla de estas cuestiones y eso, y siempre la cámara regresa a Grace, quien ha tenido tantos momentos difíciles a lo largo de esta serie, y ves que eso sigue reflejándose en el juicio. Y al enterarse de todas esas cosas, eso también lo utiliza Jonathan. Cuando le habla por teléfono precisamente esa noche que está solo en su casa y que está viendo las noticias y pues las noticias hablan de él y se siente solo, él habla de eso, ¿no? Que se sentía solo y empieza a utilizar el humor, ¿no? También, ¿no? No, pues es que, bueno, tú también estás sola, ¿no? Y pues deberíamos vernos ¿te apetece para un platito de cereal o una tacita de té? Esa forma de ser de él, a mí, o sea, cada vez me repele más, pero cada vez te pones más en el papel de ella y dices, pues sí te entiendo un poco, ¿no? Ese Hugh Grant puede ser un tipo muy seductor, ¿no? Sí, y además también pensaba que quizá esa era la dinámica de ellos desde antes. Porque ahorita me acordé, ¿no? Que en algún capítulo, en el 2 o en el 1, no me acuerdo, Henry le dice a su mamá que su papá siempre desaparece. Algo así le dice. Sí. O sea, mi papá no es como que se reporte, ¿no, mamá? O sea, cuando desaparece en el 1. Sí, o sea, Pero bueno, no sé cuando si no lo pueden hacia el localizar, 2, ¿no? Sí, Henry hace referencia como que su papá hace ese tipo de cosas. Entonces, me da la impresión también a mí de que, pues sí, de que él la hace reír, incluso en una situación como esta, ¿no? O sea, hablan por teléfono, ella se ríe y al final él no lo consigue, él la conoce. Y entonces, pues ella tiene esta reacción que a todas luces es muy sorprendente, ¿no? Muy sorprendente. Pero mira, además, yo creo que hay como dos planos, uno el íntimo y otro el público. Hailey les dice, ¿no? Ustedes tienen que hacerle creer a la gente que están juntos. Se tiene que vibrar, se tiene que sentir real, ¿no? Tómese de la mano, no lo estoy sintiendo, ¿no? Cuando ponen eso. Entonces, pues ella entra en ese personaje. Todo el tiempo le está diciendo a Franklin, esto lo estás haciendo por Henry. Henry y Franklin, pues también, ¿no? Cuando aparecen en el juicio juntos, el abuelo y el nieto, también son un elemento. O sea, todos estos elementos visibles para el público, para la jueza, para todos los involucrados, como que son figuras, ¿no? Los niños, un hombre con poder, con dinero, un anciano, respetado, respetable, no sé, pero respetado sí, porque tampoco sabemos qué onda bien con Franklin, ¿no? Sí, él, digamos que, recordemos que en el episodio anterior se describió a sí mismo como un old-fashioned cocksucker, entonces sabes que es un tipo, es complicado, digamos, y aparte. Más allá de la infidelidad. Totalmente. Que confiesa, sí, ¿no? Sí, o sea, creo que es un tipo que a raíz de ese poder y de ese respeto que inspira, también se puede salir con la suya en muchas cosas. Sí, juegan en grandes ligas estos cuates que tienen tanta lana, tanto poder y pueden hacer lo que quieran, ¿no? O sea, pueden hacer cosas que pueden ser poco éticas, inmorales, comprar silencios. Digo, esto ya es una especulación, pero podría suceder. Podría suceder. O sea, la verdad, a este punto, todos son sospechosos. Puedes esperar lo que sea, ¿no? O sea, creo que ese es un punto interesante. Yo te tengo una pregunta. Cuando cuelga el teléfono, poco antes de colgar el teléfono, Jonathan con Grace, y remata después de todo esto que le ha dicho y esa forma de expresarle de él, yo siempre soñé con envejecer juntos y que nos valiera el mundo y que estuviéramos así en fachas y todo el rollo, pero estar juntos. Y se despide con ese I love you. ¿Crees que en ese momento que él cuelga, sabe, ella va a llegar aquí tarde o temprano? ¿La conoce a ese punto? ¿O crees que simplemente él apostó por algo y digamos que ganó la apuesta más allá de lo que esperaba? Porque pues Grace cuelga y lo piensa, pero eventualmente se va para allá, ¿no? O sea, no sé, ¿qué tanto crees que él sabía el desenlace de lo que iba a suceder? No, es que no está claro. La verdad es que por eso está bien hecho. Porque no sabes de qué lado está el poder. O sea, no sabes de qué lado está la verdad. Yo insisto. O sea, ese gesto de ella de irlo a ver puede ser
por lo que tú estás planteando, porque él tiene un poder muy grande sobre ella, porque él la puede manipular, porque la hace reír y porque termina convenciéndola desde hace mucho tiempo de cualquier cantidad de cosas. Y a lo mejor yo le estoy confiriendo demasiado crédito a él. ¿Es lo Sí, que dice? y a lo mejor ella va a verlo pensando, ya te recuperé. O sea, ya ocurrió, ya Va. no está Elena, no existe más Elena y ya te recuperé. O sea, creo que caben las dos posibilidades. Porque Grace, por su forma de ser, por todo lo que vimos antes del derrumbe, Ujú. es una mujer fuerte. Ok, sí, claro. Ahora, se me ocurre, a lo mejor se perdió a la mamá cuando era niña, ¿no? Porque ¿por qué a la niña? Digo, sí, por la pérdida de la inocencia. Pero es Grace de niña, o sea, ¿no? A lo mejor, o sea, es como su último momento de inocencia, puede ser antes de que haya muerto la mamá. O sea, hay muchísimas cosas de Grace que no Wow. sabemos. Ok. Por ejemplo, ¿qué pasó con la mamá? Claro. ¿No? Sí, las circunstancias. de ¿Cuándo, su- a qué edad tenía ella? Las circunstancias, la extrañan. Pero ella y el papá tienen una alianza, tienen una complicidad también muy grande. Inclusive no sabemos si aplica para ellos esa pregunta que se hace tanto en el juicio de ¿recibiste tratamiento? ¿Recibiste ayuda después de lo que sucedió? ¿Estás viendo a alguien? ¿Qué énfasis se pone en esto que, pues, que tú también lo conoces como una profesión, ¿no? Sí, a Fernando. Ujú. Sí, y también qué ayuda está recibiendo Grace, Sí, ¿verdad? y hablaban también de, y Elena, alguien le estaba viendo, y en ese momento es el primer estallido de él, ¿no? Sí, O sea, ¿cómo te atreves? O sea, y ves en él una situación de ira que ya no puede controlar, que se sabe que tiene ese temperamento, pero todo a partir de una pregunta que en apariencia es muy ligera, digamos, muy coloquial, y lleva una carga tremenda, ¿no? O sea, es decir, padeces de un desorden mental, estás recibiendo... Ahora sí que medícate, amigo, ¿no? O sea, eh, es una forma pasiva-agresiva de encarar el juicio de esta mujer, pero qué bárbaro, qué efectivo le salió. Bueno, pues este juicio obviamente que nos dejó pasmados en ese sentido, en esta primera fase, sí vemos que genera en Henry, y tenemos que hablar un poquito de Henry ahora sí, primero, la reacción que tiene cuando ve a su mamá llegando, ¿y dónde estabas, no? Y pues Grace viene de Walk of Shame, o sea, con la ropa del día anterior. Y él como que se empieza a formar en su cabeza una idea de lo que está sucediendo, pero es cuando él le revela, yo los vi juntos, ¿no? Y esa carga que trae Henry de yo los vi juntos afuera de la escuela, no se estaban besando ni nada, pero estaban juntos y yo sabía lo que estaba pasando. Ya después vemos las cosas a través de una toma subjetiva de él y vemos las reacciones y vemos digamos que la desfachatez con la que Jonathan estaba teniendo ese trato con Elena, sin que hubiera nada sexual o romántico de por medio, pero se nota la cercanía y esta palabra que no me encanta, pero la química entre ambos. Y él empieza a decir, bueno, es que quizás si yo hubiera dicho algo antes, si yo te hubiera avisado lo que pasaba, si yo hubiera confrontado a mi padre con esto, nada de esto hubiera sucedido. Hay una cuestión también donde entra la culpa, ¿no? Dentro de su ser. Pero después, cuando lo analizas, después de este exabrupto que hay en el juicio, y vemos la reacción de Henry de, yo creo que vamos a ganar. Para empezar, ese vamos implícito de somos un equipo porque todavía somos una familia, porque tu mamá dijiste que si podíamos sobrevivir esto, podríamos seguir siendo una familia y hay familias que siguen juntas después de una infidelidad. Tú lo has dicho. ¿Cómo le voltea la tortilla, no? O sea, y aparte ni siquiera se siente que lo esté haciendo con esa visión maquiavélica que tenemos los adultos, ¿no? Sino una lógica infantil hasta eso, ¿no? Pero espérate, tú dijiste que con esto se arreglaba todo. Y aquí viene la gran pregunta, ¿vale? Sabemos que ese martillo apareció dentro del estuche del violín de Henry, ¿no? O sea, de entrada. De alguna manera él sabe que está ahí, o sea, esa arma homicida, que es en torno a la que gira todo este juicio, que ahí debe estar el ADN también del asesino, un montón de cosas, está en posesión de Henry. Analizando esto desde el punto de vista de Henry, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿qué crees que está pasando por su mente en estos momentos? ¿Y qué tanta responsabilidad crees que tenga en esta situación? Pues estás planteando dos momentos, ¿no? Como el momento en donde él confiesa, le dice a Grace que él vio a su papá, y otra vez este rasgo de cinismo sociopático, narcisismo sociopático de Jonathan, y donde Henry le dice, y mi papá me sonrió como si no estuviera pasando nada. O sea, o era un gran actor, o contaba con la complicidad de su hijo para lo que fuera, porque el hijo adoraba al padre.
O sea, entonces esas cosas pasan, ¿eh? Fíjate que esa escena de un niño descubriendo A su padre. engañando a su madre por mensajes de texto, porque levanta el teléfono y oye una llamada, porque ve al padre con otra, es súper frecuente. O sea, es súper frecuente y se guarda el secreto. Se guarda el secreto décadas a veces. A ¿Cierto? veces se revela en terapia, ¿no? Por ejemplo, a veces hay adultos que dicen, nunca lo perdoné, nunca lo volví a querer igual, nunca me volví a sentir tan cerca de él porque traicionó a mi mamá. Y además, yo tuve que guardar el secreto para proteger a mi mamá de ese sufrimiento. Es un Ok. chavo que crece con un secreto así, pues crece con una culpa que no es de él, ¿no? Es una culpa del padre en este caso. Entonces, hasta ahí es una reacción normal de un niño que guarda un secreto por Perfectamente lealtad al normal. padre Ajá. y se siente culpable. Ok. Y luego, como tú dices, cuando él les dice a ellos mientras están comiendo, pero mamá, tú dijiste que si podíamos salir adelante de esto, pues podemos volver a ser una familia y finalmente tener un perro, ¿no? Y Sí. entonces la actitud del niño sí es como de un juego de estrategia en donde van ganando. Y no es una actitud tan infantil. Ok. O sea, es una actitud también en donde te digo, ya hasta Henry es sospechoso. Nos estamos saliendo con la nuestra. Ajá, o sea, como de una complicidad. ¿Con quién? Con Jonathan, claramente, porque le guardó el secreto. Ajá. Pero quién sabe con quién más, ¿no? Porque además se están quedando en casa de Franklin, Ah, cierto. ¿no? Entonces, Y Franklin ha hablado reiteradamente de esto y Henry, y es que mi nieto y Henry, poniéndolo siempre por delante. ajá, Entonces, yo sí veo a Franklin, a ese abuelo que, confrontado ante la realidad de quizá mi nieto fue quien perpetró un homicidio, o sea, ya yéndonos al caso muy extremo, sí lo veo haciendo, moviendo cielo, mar y tierra, como dices tú, para comprar esa justicia, ¿no? O sea, no esa justicia, sino ese veredicto favorable para que su nieto no pise un reformatorio, porque es menor de edad, ¿no? Para que su nieto para que su salga- hija no sufra más. Pues sí, O sea, porque de veras, a es este punto- amor genuino por el hijo y por la hija y por el nieto, eso no lo descartamos, ¿no? Sí, sí. Y- Claro, y el poder del dinero, ¿no? Sí. El poder del dinero que te permite cambiar la verdad a tu favor. Y un desprecio genuino por Jonathan, porque, reitero, Donald Sutherland, qué regalo para la actuación tener su presencia en esta serie, porque cada vez que sale, puede ser algo tan sencillo como un encuentro de miradas mientras están pasando el detector de metales del juicio, te dice tantas cosas en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, que dices, qué bárbaro, realmente este casting es perfecto, nada le duele, ¿no? Sí. Pero ya sabemos que lo desprecia porque se desprecia. Claro. Porque él también hizo lo mismo. Y un poco también vemos que esa cuestión de la culpa que embarga al pequeño Henry, también se está como que transmitiendo hacia su madre, ¿no? Porque él en la cena en la comida que están teniendo, donde se ven constantemente interrumpidos por la atención impecable de los meseros, le dice a su madre, ¿estás bien con el hecho de que eres sospechosa? O sea, porque pues, ya la exhibieron precisamente a la hora de mostrarle que había muchos posibles sospechosos y que la policía se los fue saltando convenientemente, digamos, para llegar a su veredicto. Volvemos a las reacciones de Grace, ¿no? Que cuando Grace ve su imagen dice, pues sí, era yo, y ves que las miradas se posan sobre ella, ¿no? Y ¿quién es esta mujer? Bueno, pues es Grace Fraser, la esposa de Rob. Ah, entonces ella estaba ahí. Sí, pero ella tiene una coartada. Ah, tiene una coartada, como el padre. Sí, que el hijo que estaba dormido. Esa es toda la coartada. Han construido, obviamente, esta narrativa de duda sobre, ok, no estoy diciendo que él no lo hizo, puedo decir que muchas personas más pudieron haberlos hecho y están apelando a un juicio donde hay incompetencia, ¿no? Y en el momento de mentir en el estrado, por ejemplo, de un detective Mendoza, porque al final de cuentas cuando dijo, no había nadie más por ahí, ningún sospechoso, nadie, y la muestran a ella, ya pueden construir un caso que, bueno, quizá pegue o no, a partir del perjurio, ¿no? Es que nunca se imaginan que Hailey pueda incluir a Grace como sospechosa. Sí, mover esa pieza en el ajedrez y dices, oye, no está fácil, ¿no? O sea, pero lo hizo porque Eddie sabe con quién está tratando, ¿no? Sí. Y estas cuestiones de la duda te van llevando a construir esta narrativa de lo que sucedió quizá. Y después volvemos a esa escena donde Jonathan, ya después de esta comida, donde él admite ante su esposa algo que ella no sabía, que es, bueno, es que no era una mascota la que se me murió, fue la pequeña Katie, ¿no? La Katie Cat, o sea, esa hermanita de 4 años que cuando él tenía 14 él se estaba haciendo un sándwich
muy explícito de tomate con queso. Ella fue atropellada. Él habla de ese ruido que no puede borrar de su vida. Y él dice, y cada paciente que yo veo es la pequeña Katie, la intento salvar. Híjole, vale. A ver, ahí, ¿qué tanto le compras de ese discurso? A ver, se entiende que es real lo que está diciendo porque después tenemos una confirmación de parte de su familia. Pero esa cuestión de yo soy un hombre torturado y cuestión así, y tengo una vocación médica por salvar vidas y por eso no puedo tomar vidas porque estoy regresando a ese momento en que murió mi hermana por culpa mía, por responsabilidad mía, ya te construye una historia sobre él que apunta, este tipo no puede haberla matado, ¿no? No puede haber matado a Elena. Y después, sin embargo, ves que la reacción, bueno, cuando la madre dice, es que él nunca mostró ni arrepentimiento, ni culpa, nunca se sintió responsable de lo que sucedió hasta que salió de esta casa. Por eso viene ese gran rompimiento, porque dice, pues él no quiso saber nada más de nosotros, desapareció. Sabemos que no se han vuelto a ver desde el día de la boda. La abuela pregunta del pequeño Henry, pero por quien pregunta así por trámite de algo, porque no hay un lazo afectivo, no hay nada. Y qué complicada familia, pero qué complicada situación también nos presenta la serie aquí, ¿no? Pues sí, o sea, es una narrativa otra vez confusa, porque cuando él le confiesa esto a Grace, sí parece que le duele, sinceramente le duele. O sea, le duele contárselo. Luego Grace le dice a Franklin que no puede creer que a ella, ¿no?, que es terapeuta, se le haya pasado, se le haya ido por alto, nunca se haya dado cuenta del peso con el que él cargaba. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo no lo vi venir? ¿Por qué se culpa? Y Franklin dice, bueno, una cosa así te puede volver o más compasivo o más psicótico. Dice Franklin muy Esa es la opinión de atinadamente. Franklin. ¿Cuál es tu opinión, Valeria Villa? Y estás bajo juramento, te recuerdo. Pues mira, te voy a decir, otra vez, siempre maldita serie. O sea, tienes dos. O sea, no es tan evidente. No es como estos guiones que la verdad están cantados. O sea, cuando Grace habla con la mamá de Jonathan y ella le cuenta lo que pasó y le dice, nosotros esperamos a que él hiciera un duelo. Bueno, Grace le dice, oye, no le dieron ayuda profesional a Jonathan a los 14 años para su duelo, para la culpa. O sea, qué difícil crecer con esto encima, ¿no? Y la mamá le dice, nosotros estuvimos con él, le dimos cariño, le dimos contención, estuvimos esperando el momento en que él se quebrara, ¿no? El momento en que él pidiera ayuda, se viniera abajo, ¿no? ¿Y qué creen? Y nunca pasó. O sea, nunca pasó, dijo, nunca pidió disculpas, nunca volvió a hablar del asunto y cuando llegó el momento, se fue de la casa para no volver. Eso quiere decir que él no sentía culpa y duelo por la hermana. Puede ser una represión de ese evento. O sea, represión quiere decir un olvido real. O sea, es algo tan traumático que vives que lo mandas fuera de la conciencia y lo reprimes hasta que quizá lo habla con Grace en ese momento en el restaurante, ¿no? Cuando hablan del perro y cuando él tiene como este momento en donde reacciona, ¿no? Como con dolor, genuino dolor. Pero como ya sabemos que es un actor, o sea, es un actor dentro de la serie, ¿no? Es un tipo capaz de manipular, capaz de hacerte creer lo que sea. O sea, puedes pensar dos cosas. O ese chavo no pudo con ese dolor y lo sacó de la conciencia, ¿no? O sea, nunca más volvió a conectar con eso que pasó, o realmente era un sociópata. No tengo la certeza. Y ahí va, eso me lleva a la otra pregunta que tenía, porque tengo en mis notas llenas de preguntas para Vale. ¿Esos rasgos pueden ser hereditarios? ¿Podríamos ver en un Henry esa situación de yo no me arrepiento de nada, estamos ganando, sucedió lo que tuvo que suceder, o sea, así se está resolviendo todo? ¿Crees que en el caso de que Henry, y volvemos al tema del dichoso martillito, si Henry fue quien mató a Elena, porque pues está ese planteamiento también, y si Henry tiene esa desfachatez para no mostrar arrepentimiento, no mostrar culpa, ya en el momento que las piezas van cayendo y que parece que está resolviéndose más hacia favor que en contra de ellos, ¿crees que puede ser un rasgo heredado del padre? Sí puede ser hereditario.
Ok. O sea, la sociopatía Ujú. es muy baja en la población en general, la que es genética, Ajá. ¿no? No la que tiene que ver con trauma, abuso sexual, violencia, Esa es otra la historia. situación del narco, porque Sí, sí, ahorita sí. hay una sociopatía, digamos, sociológica, sociocultural, ¿no? Terrible. Pero Sí, sí, sí. horrible, pero así como a nivel ADN, sí es como el 3% de la población mundial. Wow. Y yo pensaba también en eso, que pues Henry y Jonathan comparten ADN, ¿no? Como, digamos, como otro asunto a considerar, ¿no? La actitud del niño no es de un niño, No. o sea, es de un chavo más grande, eso ya lo habíamos hablado también. Un poco Chavito más hacia listo. la edad que tenía el mismo Jonathan cuando sucede Sí, lo como de su más hermana, ¿no? puberto, ¿no? Sí, Como, yo creo que tiene unos 13, sí, por entrando a ahí. esa edad, ¿no? Sí, o sea, como que ya no es tan infantil en sus razonamientos. Que incluso en la serie fue complicado porque obviamente por los tiempos de grabación, si te fijas, hay unos episodios donde Henry se ve muy, muy chiquito y tuvo un crecimiento inusual, así, un desarrollo, Sí, como crecen a esa edad. como que es en esa edad que de repente en un abrir y cerrar de ojos dices, ay, espérate, ya no es un niñito, ya te ves más un adolescente, chavito. un chavillo, ¿no? Un jovencito. Y lo notas, si ves la serie de un jalón, lo notas un poquito más claro, pero también, ya hablando volviendo al tema de la serie en sí y no de los tiempos de grabación, pues eventos así pueden precipitar la madurez o el desarrollo de los niños también. Esos eventos traumáticos tan fuertes. Sí, aunque a mí me llama la atención también lo que tú dices, que están los niños en el juicio, que no los protegen, o sea, los están exponiendo a todo ese material terrible del asesinato de Elena y no hay ni una sola referencia de Henry a eso, ¿no? A Miguel, ya no sé, ya No, bueno, ya. no nos podemos ni imaginar la ayuda, la cantidad de ayuda que ese niño va a tener que recibir, ¿no? Es O sea, infame su increíble. situación. Pero Henry nunca hace referencia a nada, ¿no? O sea, solamente lo único que él quiere es recuperar a su familia. Bueno, pues ya creo que cubrimos todos los puntos principales, pero hay que hablar también del rol de Silvia, la mejor amiga, ¿no? Que hay un momento de encuentro-desencuentro con Grace en una llamada telefónica donde precisamente Silvia está diciendo, a ver, yo sí creo que Jonathan fue, ¿no? Pero siento también de que, o sea, de alguna manera sí la va a librar, ¿no? O sea, como que explica, están construyendo muy bien este caso, ¿no? Y después hay otra llamada donde, o sea, bueno, primero le habla a Grace y le pregunta, ¿cómo estás tú? Y o sea, tú lo estás perdonando. Y Grace ahí marca su línea, ¿no? Como dice, no quiero hablar de esto, ¿no? Pero después Silvia vuelve a hablar con ella y ya ves otra situación de afabilidad, de amistad, de estas cuestiones. ¿Cuál es el rol de ella? ¿Qué guía puede tener? Porque creo que la vemos como la única amiga realmente cercana de Grace, ¿eh? O sea, es la única que, después del grupo de amistades que se reunían a organizar sus bonitos eventos de caridad y eso, y eran muy cercanas y buenas para el chisme, la que sí la vemos ahí constantemente en él, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se sienten? Todo lo demás acá, es Silvia. Y Silvia como que ya dejó muy claro la situación, ¿no? En un principio era el marido, ¿no? Siempre es el marido en estas situaciones. Y después como que ya fue cambiando un poco su tenor, pero ¿es genuino ese afecto que tiene por Grace? ¿Ese interés que tiene por el caso? Pues yo siento que ella es como la voz de la sociedad, un poco, ¿eh? Como la voz otra vez, la voz del morbo, del escándalo, del chisme. Creo que le tiene afecto a Grace, pero cuando empieza la serie, ella dice, yo soy la primera que siempre se entera de todo. Entonces, pues ella misma es abogada, ¿no? Entonces está como muy acostumbrada a así ser la que siempre sabe todo. Y creo que cuando ella dice, yo sí creo que Jonathan es culpable, pero es probable que salga adelante, ¿no? Que salga libre, que quede libre de culpa, lo que sea. Lo que está diciendo es, pues, esta confusión entre que es diferente ser infiel a ser un asesino. Es una cosa que también Hayley le dice a Jonathan, ¿no?
le dice, oye, no te hagas el buen agente en el juicio, no vayas a querer convencer a nadie de que dices la verdad. Este no es tu mano. Porque has dicho muchísimas mentiras. Lo único de lo que los tienes que convencer es que no eres un asesino, no que eres una buena persona. Él está viendo la foto así ampliada al máximo tamaño y dice, esta es una razón por la cual yo no podría, porque yo la amaba, ¿no? Y regresa eso y yo digo, Jonathan, ya por favor, ya cállate. De un modo diferente a como amo a mi esposa. Claro, porque sigo amando a ella, pero a esta mujer también la ve, es el hombre que amaba demasiado. Pero sí, la verdad es que es verdad que ser infiel no te convierte en un criminal, en un Pues sí. asesino. Y esta doble moral gringa y en tantos lugares, o sea, convierte la infidelidad como casi causal de asesinato. Exacto, ¿no? ya eres culpable por decreto, ¿no? Sí. Bueno, pues tengo que emplear una frase del famoso filósofo MC Hammer para llegar al punto siguiente y es Stop, Hammer time, ¿no? Ya hablando que hay un martillo, ya lo encontramos, vale, ya está el arma homicida. En tu opinión, antes de saber cuál es el desenlace de esta serie, porque nos queda un episodio nada más, ¿quién crees que es el culpable? No sé. No, todavía no, o sea, pero así bajo presión, así, si tuvieras que mañana tomar un veredicto. Franklin. ¡Wow! Interesante, me gusta. No, yo digamos que estoy muy influenciado por recientes series y cuestiones donde he visto que el niño sí es el asesino. Yo podría pensar en Henry, ¿eh? O sea, siento que esa herencia y ese grave error quizá sería el más grande mensaje que tenemos, ¿no? De como padres que tanto conocemos a nuestros hijos, si no conocíamos bien a nuestra pareja, si no nos encargamos de indagar todo sobre esta persona con la que vivíamos y saber sus traumas, sus filias y fobias, pues qué tanto estamos capacitados, ¿no? O sea, a lo mejor somos muy buenos para analizar los traumas de los demás, pero los de casa, ¿qué pasó? ¿Todo bien en casita? Valeria Villa, un gusto enorme como siempre. Igualmente, Toño, muchas gracias. ¿Cuáles son tus redes? Repítanos una vez más. Vale Villaje en Twitter y Vale Villaje_ en Instagram. Síganla, por favor, porque Valeria es un cúmulo de conocimientos. Así como les gusta a ustedes escuchar en el podcast, así deben escuchar en sus redes también. Yo soy @finísima persona en todas mis redes. Sigan las redes de HBO, por supuesto. Escuchen el resto de los podcasts, todos se ponen interesantes. Todos tienen sus posibles hipótesis sobre lo que sucedió en este juicio. Y nos vemos para el gran desenlace de esta serie en el próximo episodio de The Undoing. Hasta luego. The Undoing, el podcast de la serie de HBO, con Valeria Villa y Antonio Sempere. Producción Mario Flores. Un proyecto de Finísimos Podcasts para HBO Latinoamérica.